Antes de ser socias también somos amigas y que eso también, ante todo, es como de lo más importante y que pesa mucho. En aquel momento eran solo los posts, no habían historias, ¿verdad? Sino que estar constantemente poniendo posteos y poniendo cosas en el muro. Yo de un pronto a otro me encontraba como con 7 bolas al aire y te empezás a frustrar, empezás a sentir que no sos suficiente, que no das abasto. Llega un momento, ¿verdad?, en donde sí es importante entender si para tu crecimiento hay que dar el paso de contratar personal. Es muy difícil de llegar ahí, muy difícil de llegar a ese punto en donde sentís que tenés tu tribu, ¿verdad? Son años. Este es un podcast de Fepso Producciones. Descubramos juntos el cómo construir y hacer crecer un negocio de la mano de otros emprendedores que ya pasaron sus propios desafíos. Esto es Sin Tropiezos Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Tropiezos Podcast. Hoy tengo una invitada que me emociona mucho conocer en persona porque ya tengo mucho tiempo de seguirla y de ver sus negocios. Ella es Ana Laura Valverde. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Mari. Muchas gracias por invitarme. Qué emoción que estés aquí. Bueno, me encanta que ayer estábamos conversando y yo te conozco principalmente por el roperito, pero te estuve estoqueando full y me encontré que también tenés otros negocios y me parece súper chiva como todo lo que has venido haciendo. Ahí los estuve viendo también. Entonces me gustaría que puedas presentarte un poquito para los que no te conocen y que nos contés un poco sobre los negocios que tenés en general, qué es cada uno, cómo se llama cada uno, que nos contés un poquito de tu historia. Claro. Bueno, yo estudié diseño de interiores, entonces a la fecha me dedico a esto. Uno de esos negocios es un estudio enfocado en interiorismo. Entonces, ese es Prisma Interiorismo, que nació de muy cerquita con el roperito. Fue, de hecho, en el año 2013 que yo renuncié a mi último trabajo, ¿verdad? De 8 a 5, por decirlo así, y que con mi socia, Sue, que es para mí 2 de mis negocios, la misma socia, y por el otro lado, con mi mamá como socia, inicié el roperito. Muy parecidos, fueron arrancando los dos y la verdad es que vengo de una familia de emprendedores. Yo he visto a mis papás emprender toda la vida y para mí eso era como lo normal. Nunca fue nunca lo vi como un reto o algo diferente. Fue hasta mucho tiempo después cuando empezó como a nacer todo este tema del emprender, ¿verdad? Y lo duro que es y demás, que yo me daba cuenta como de que esto no era lo normal. Para mí era lo normal como pensar en estudiar, trabajar, agarrar un poco de experiencia en algún lugar y después tener lo mío. Siempre quisiste, siempre querías, ya de fijo ibas por ahí. Eso era lo que para mí era lo normal, ¿verdad? Ver a mis papás trabajar todo el tiempo por su negocio y lo que significaba eso. Entonces siempre aspiré a eso. Y fue en ese año donde fundé esas 2 empresas y pues fue hace relativamente poco, tal vez casi 2 años, ya casi cumplimos 2 años. Bastante en realidad, pero sí, comparado con los otros, ese es el más reciente, pero sí ya tenés rato también. La verdad es que parece mentira decir que en septiembre cumplimos 2 años, pero bueno, Retina Designers Workshop fue este segundo negocio que salió con mi socia de Prisma y vino de la necesidad de tener un proveedor de confianza a nivel de ebanistería, ¿verdad? Que es como de las cosas con las que más lidiamos a nivel de ejecuciones en proyectos, ¿verdad? Siempre nos encanta personalizar muchísimo todo. Entonces, teníamos siempre como tropiezos con los ebanistas y probamos N cantidad. Hasta que, bueno, siempre tuvimos como esta espinita de tener nuestro propio taller. Y nada más en alguna de esas reuniones anuales que hacemos, Sue y yo, nos sentamos y dijimos como, ok, tenemos este dinero que nos sobró de, ¿verdad? De estas ganancias, ¿verdad? ¿Qué hacemos?
o nos repartimos o lo invertimos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y entonces ahí, entre varias de las ideas, una de esas era abrir de una vez por todas ese taller y controlarlo desde nosotros, ¿verdad? Desde nuestra visión como interioristas, con ese nivel de detalle que nosotros queríamos. Calidad y todo. Calidad, el tiempo. Y nos fuimos con la idea. Y ha sido súper retador. Ahorita vamos a entrar en esos temas, pero Pero sí, ese es el más reciente. Y pues entre esas tres cosas me he ido dividiendo el tiempo en los últimos años. Qué chiva. Y entonces tenés como 11 años de tener el roperito y Prisma. Sí, ambos cumplen 11 años este año. ¿Y cuánto tiempo después? O sea, ¿cuál nació primero? Prisma, sí, pero bueno, Prisma fue en agosto, el roperito de octubre. Ay, Yo los estaba... súper cerquita, sí. Los estaba como llevando de la mano al mismo tiempo el lanzamiento, digamos. Entonces, sí, es casi que paulatino. Y bueno, sí, eso fue uno de los retos de hacer crecer el negocio, ambos negocios al mismo tiempo, ¿verdad? Qué vacilón, o sea, que lo empezaras así, el doble de retador, porque es como dos proyectos a la vez, la energía, ¿verdad? Tiene que estar en las dos. Y en ese momento cuando lanzaste estos dos negocios, bueno, junto con tus socias, ¿vos estabas todavía en este trabajo que decís que tenías inicialmente o no? Ya vieras que fue vacilón porque fue muy planeado. Yo tenía la idea desde inicios de año y entonces la fuimos planeando, fuimos buscando nombres, conceptos, ¿verdad? Definiendo un poquito la estructura de cada uno de los negocios. Y digamos que cuando ya me sentía segura de decir, ok, ya hasta aquí, fue cuando renuncié. Y eso fue como a mediados de ese año, ¿verdad? Que ya yo dije, bueno, tengo estos proyectos, me voy. Pero no los habías lanzado todavía. Todavía no, estaba en el proceso ya estabas a punto. Sí, pero tenía que hacer viajes, digamos, para el roperito teníamos que ir a las ferias de moda, ¿verdad? Buscar los productos y todo. Entonces ya buscar los permisos para ese tipo de flexibilidad era como más complicado. Sí, total. ¿Y qué fue lo que te inspiró a crear en ese momento esos dos primeros negocios? ¿O qué las inspiró? Bueno, con el roperito definitivamente yo estaba viendo una tendencia muy fuerte de la parte de compra en línea, una tendencia muy fuerte de que ya se empezaban a ver las redes sociales, ¿verdad? Era otro mundo. 2013. Era bastante diferente a lo que es hoy en día, pero sí, tal vez era como el inicio. Era el inicio donde empezó como a reventar toda esta parte de las redes. En ese entonces era Facebook como la principal. Creo que Instagram muy, muy, muy poquito que se veía. Igual nosotros salimos en ambas plataformas, pero Facebook era la fuerte en aquel entonces. Entonces, a ver, me inspiró esa, ¿verdad? Eso que vi, como esa tendencia de, ok, esto es el futuro, ¿verdad? Entonces, siempre cuento esta historia, pero es que es muy graciosa. Cuando yo llegué y les dije a mis papás, como, bueno, es que tengo una idea. Contexto un poco, mis papás toda la vida habían tenido tiendas en centros comerciales, ¿verdad? Boutiques. La última la habían cerrado hace unos 5 años, una cosa así, ya no habían estado en ese mundo, pero siempre han producido pantalones de diseño nacional. Entonces ese es como el negocio de ellos. Y yo llegué y les dije como, bueno, es que quiero que mami y yo tengamos una tienda y que sea online. Quiero que la gente compre en línea y que entonces voy a hacer una estrategia como para redes sociales, vamos a pagar a hacer un logo, vamos a esto y lo otro, ¿no? ¿Verdad? Y entonces mis papás así como con esa cara de incrédulos, como de, ajá, y entonces, ¿cómo es que funciona eso? Uno tiene el producto y entonces por mensajes o por llamadas, la gente va a pedir esas cosas y nos va a depositar sin probarse. Sin probarse nada, sin conocer nada de uno, así como, tenga, aquí está el dinero, lo voy a depositar en su cuenta y después uno se lo envía por Correos de Costa Rica, me decía, porque en ese entonces también Correos de Costa Rica no era lo que soy. No era lo que soy, no era tan conocido. Sí. Y
esa fue de las grandes sorpresas que yo me llevé cuando empecé a hacer esa investigación del mercado, ¿verdad? ¿Cómo envío? Y resulta ser que en ese entonces Correo enviaba a todo el país. Entonces no había una limitante. Pero mis papás se me cuestionaron como, y la gente va a tener la confianza de llegar y depositar y después que le llegue. Y yo, es que así funciona. Así funciona cuando yo compro en Amazon, así funciona cuando compro en tiendas internacionales, eso es, ¿verdad? Entonces ellos como... Lo tenías como muy claro en tu mente. Sí, para mí estaba claro, pero para ellos que vienen de una generación donde totalmente todo diferente. Es físico, contacto humano, ¿verdad? Era muy disruptivo. controversial, sí. Entonces, pero bueno, ellos siempre han creído demasiado en mí y me han apoyado en absolutamente todas mis locuras, así que no dudaron y me dijeron, bueno, probemos, la apoyamos y ahí empezó. ¿Y por qué fue la idea de hacerlo con tu mamá? Como por ese conocimiento que ella ya tenía también de ese tipo de negocio. A ver, mami y yo siempre hemos tenido una relación muy bonita. Siempre me pareció lindo tener como algo con ella, algo con que conectar. Y por supuesto de que, a ver, qué mejor persona que aprender todo este negocio que ella, que tiene años de trabajar en esto, que ha vivido de esto y bueno, yo me sentía en ese momento, obviamente daba mucho miedo emprender, pero para mí el acuerparme como en este caso, de mi madre, con toda esa experiencia, a mí eso me daba muchísima confianza. Y por el otro lado, en Prisma, el tener a mi socia, que era una persona, bueno, es una persona en la que confío el alma, o sea, es no solo mi socia, es mi amiga, es como una hermana, y ese apoyo, ¿verdad? Como que te hace quitar un poco los miedos de qué va a pasar, porque te sentís como, bueno, si nos caemos juntas. Sí, total, qué bonito. Y tenés demasiado tiempo también ya de tener esas socias, porque no siempre funciona. O sea, he visto muchísimos casos donde se emprende con un amigo, con un familiar, y no es tan fácil porque no en todos los casos, ¿verdad? Sí. No, por diferentes circunstancias es como que a veces tal vez no tienen la misma visión o ¿verdad? O en el camino pasan situaciones que hace que se tengan que tal vez separar. Me parece muy chiva en el caso tuyo que tengas ya 11 años, o sea, ya tienen bastante solidez en cuanto a la relación y supongo que en la forma en la que lo han venido manejando para complementarse tanto con tu socia como con tu mamá, ¿verdad? También. Totalmente. Eso es clave. La verdad es que me siento súper afortunada porque sé que no es nada fácil de poder mantener una sociedad por tanto tiempo. Es algo que siempre comentamos y principalmente con mi socia Su, porque bueno, mi mamá, pues es mi mamá, al fin de cuentas, siempre es difícil trabajar con familia, ¿verdad? Cuando ya tenés que poner una decisión, no pensarlo a nivel personal, sino pensarlo a nivel de negocio, ¿verdad? Y siempre tiene su reto, ¿verdad? Pero con Su, por ejemplo, fue un tema de que nos dimos cuenta que podíamos trabajar juntas, que pensábamos muy parecido en muchas cosas y no necesariamente como que, sí, es que las dos diseñamos igual. No, porque también en la parte creativa es muy difícil encontrar un socio porque, pues, el diseño tiene 1000 variables, 1000 formas de cómo hacerlo. Entonces, nosotras trabajamos juntas en un proyecto antes de que naciera esta idea de ser socias. Y ese proyecto ¿En la U? No, fue después de la U. Bueno, a ver, estábamos ya en el final de la carrera, pero nos faltaba la tesis, por decirlo así. Fue como que una amiga llegó y nos dijo, como era amiga de ambas, y nosotras llevamos toda la carrera juntas, fuimos amigas toda la carrera, pero tal vez nunca habíamos sido como de siempre trabajar juntas en los proyectos, y verdad, como de esa compañera con la que siempre haces todo. No éramos esas tampoco, pero éramos amigas. Y entonces esta amiga nos dice como, ok, quiero que ustedes dos diseñen este negocio, que ella iba a abrir una academia, un bar / academia de tango. Ay, qué y cool. Ella fue la que dijo, quiero que las dos lo hagan. Y nosotros, ok, reto aceptado. Y fue increíble. Fue como una química, todo fluyó. Ese proyecto hoy por hoy me siento súper orgullosa de ese proyecto. Y fue lo que nos hizo ver como, wow, aquí de verdad nos entendemos. Tenemos también como
los mismos valores, que eso siento que es muy importante a la hora de escoger un socio, ¿verdad? Que no es solo que hagas clic en el negocio, sino como humano. Y saber, ¿verdad? Que antes de ser socias también somos amigas y que eso también, ante todo, es como de lo más importante y que pesa mucho. Entonces, pues es un balance entre todas esas cosas y yo sé que es poco común, la verdad. Mucha gente nos decía al inicio, ay, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Uno no sabe con quién se asocia. Es que es como un matrimonio, literal. Nosotros siempre le dijimos matrimonio, o sea, cuando fuimos a firmar la sí. sociedad, es como, bueno, ya nos casamos. Es que realmente es así. Sí. O sea, las personas tal vez no, o sea, y lo pienso como para alguien que está como en ese, lo hago solo o le pido a alguien que lo haga conmigo, como que si no está muy seguro de hacerlo en conjunto y está queriendo meter a alguien por miedo como de hacerlo solo, piénsenlo bien, porque es una persona que va a estar con ustedes tanto y que tienen que tener tantas... como eso que decís, como esa visión también a largo plazo de que vamos hacia el mismo lugar, los mismos valores, o sea, que conectemos realmente en lo que queremos hacer de este negocio, porque no es solo este negocio, uy, qué chiva, sí, yo también he querido hacer un negocio así, hagámoslo. O sea, hay que pensarlo un poquito también y el por qué me quiero asociar con esta persona. En el caso de ustedes, ¿qué fue como eso que ustedes dijeron como hagámoslo juntas y no cada una por su lado? No, totalmente. Antes de estar inseguros, mejor háganlo solos. Es que no hay forma de que surja el negocio cuando no hay química entre los socios. Y eso es lo que pasa muchas veces, que no está esa química y el negocio no prospera y al final uno termina tirando la toalla y el otro termina comprándole la parte. Sí les va bien, porque hay otros momentos donde los dos, ninguno cede y si no hay acuerdos de socios, si no hay formas como de poder resolver un tema de los dos queremos ir uno para allá y el otro para allá y no cedemos y está ahí bloqueada la empresa, no puede caminar porque los socios no se ponen de acuerdo, más cuando es una sociedad así como 50-50. Totalmente. Entonces, en esos casos, si lo están dudando, yo es que en mi caso yo no tenía la más mínima duda de tener un negocio con mi mamá o con su, entonces para mí fue fácil, pero sí, de fijo, mi consejo sería, si lo dudan, mejor emprendan solos, porque sí, definitivamente va a ser más difícil, es súper retador. Tengo amigas que las veo haciéndolo y wow, las admiro muchísimo, porque termina siendo la carga en uno, pero es mejor a tener después como que lidiar con la energía que te quita el tener problemas entre socios. Y más cuando es una persona que vos querés, porque ese es ese es algo adicional, no solo porque hay personas, obviamente, que se asocian con otras personas por temas estratégicos y que súper bien, pero el hecho de que sea alguien que vos querés, que es un amigo, que es un familiar, es un poquito más difícil porque una cosa es el negocio, otra cosa es la relación, pero obviamente hay que cuidar ambas. No podés como, ¿verdad? Como, o sea, uno no puede dejar de ver a la persona como un todo, entonces siento que ahí es como donde puede ser como un poquito más complejo. En el caso de ustedes, cuando iniciaron con ese negocio, y en los dos, ¿verdad? ¿Cuáles sentís que fueron como los retos que principalmente tuvieron al inicio? Ay, y tal vez supongo que son diferentes porque son negocios bastante diferentes entre ellos. Sí. En realidad, lo curioso de estos negocios es que sí, todos son como en una industria diferente. Una es de servicios, otra es el comercio, retail, ¿verdad? La tienda, y la otra es de producción, que es el taller de ebanistería. Entonces, ha sido muy curioso ver cómo es el mundo de los tres y realmente al inicio creo que lo que más cuesta a todo, bueno, creo que esto va parejo para todos, es pues, darse a conocer, la credibilidad, toda esta construcción de lo que es la marca como tal, ¿verdad? Que hoy por hoy ya es muy diferente, pero al inicio tenías que venderte de la mejor forma que pudieras porque estás empezando. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas para proyectarte ante tu potencial cliente para que esa persona confíe en tu servicio o en tu producto? Entonces, el hecho de
de crear, construir esta confianza, este nombre, al fin de cuentas es eso, la marca, el nombre, es como de las cosas más retadoras al inicio y muy frustrante también, porque mucha gente también pues le da miedo. En el caso del roperito, por ejemplo, pues sí, había gente que le daba miedo hacer la transferencia y no confiaban y demás, y habían formas de ayudarle a ese cliente a confiar, ¿verdad? Así como habían otras personas que del todo no lo sentían en ese momento. Porque es que sí es rajado que lo digas, porque fue en una época donde de verdad eso no era tan común. Yo creo que yo casi tampoco compraba en línea. O sea, creo que pandemia fue como un cambio total a esto, ¿verdad? De que ya todo el mundo es como, claro, bueno, y que, o sea, muchas empresas no estaban listas tampoco y tuvieron que, ok, como sea, voy a vender en línea porque no puedo cerrar en los casos en los que podían, ¿verdad? No todo el mundo pudo continuar con sus negocios, pero me parece muy chiva que ustedes lo hayan hecho desde antes y que sí, o sea, porque realmente sí era bastante retador que ustedes pudieran, o sea, generar esa confianza en la persona de que no los van a estafar y si les van a llegar las cosas y si me van a quedar bien y si no me quedan bien, ¿qué hago? Como cuál es el proceso para devolverlo, ¿verdad? Toda esa logística como que la tuviste que pensar muy bien antes de... Sí, para mí es indispensable varias cositas para darle esa confianza, digamos, hablando más desde la perspectiva del roperito, pero también aplica para los restos de los negocios. El hecho de proyectar una estabilidad, una marca consolidada, por decirlo así, una marca que se vea que es en serio. Aunque esté empezando. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, yo sabía que para dar esa confianza tenía que tener ciertas cosas, como por ejemplo un logo, ¿verdad? Un logo propio. Entonces, pagar a hacer un logo, ¿verdad? Bueno, la escogencia de un nombre, ¿verdad? Como llamativo, algo, ¿verdad? Que vaya con el concepto de la marca también. Y la comunicación e información que vas a proporcionar a la gente que te está viendo detrás de una pantalla. ¿A qué me refiero? Ok, bueno, en ese momento cuando nosotros lanzamos en el 2013, no habíamos lanzado el e-commerce. Eso fue un año después, casi. Pero en ese momento toda la información vivía en las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Yo me encargué de que mi página de Facebook fuera lo más completa posible. Bueno, no. Creo que sí había una página web con cosas básicas. Pero bueno, Facebook era lo principal. Y yo me encargué de que ahí estuviera todo, ¿verdad? Como dirección del showroom, porque teníamos un showroom muy pequeñito, igual en San Pedro. Y entonces la idea era que si la gente decía como, ¿y esta gente dónde está? ¿Verdad? Como, y entonces si yo quiero ir a buscarlos, a reclamar a dónde voy. Entonces eso fue parte de la estrategia, tener un lugar en donde la gente dijera, ok, aquí voy cualquier cosa. Eso daba confianza. Total. Entonces, toda la política de garantías, de cambios, de envíos, o sea, el poner esa información accesible a el cliente para que entienda cuáles son los procesos y vea una estructura, ¿verdad? No es lo mismo llegar a una página que no te dice nada, que vos tenés que mandar un mensaje y preguntar todo, a llegar a una página y ver, mira, aquí hablan sobre qué hago si no me queda el producto. Aquí me dicen sobre la garantía de la prenda, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Con una comunicación constante, ¿verdad? El estar constantemente publicando. En aquel momento eran solo los posts, no habían historias, ¿verdad? Sino que estar constantemente poniendo posteos y poniendo cosas en el muro, manteniéndose activo, que la gente viera como, ok, aquí hay alguien, vive, este negocio vive. Todo eso era súper clave en ese momento para que la gente sintiera esa confianza de, ok, bueno, sí, voy a comprar un número de teléfono, por supuesto, ¿verdad? Yo manejé el WhatsApp de la tienda por años. O sea, noviembre del 2019, eso es un mes y año que nunca voy a olvidar, porque fue el mes y el año en donde yo dije, ok, voy a ceder el WhatsApp de la tienda.
era mi número personal. ¿En serio? Como, imagínate, como por 8 años fue el número de la tienda y entonces yo veía absolutamente todo. La gente sabía que cualquier cosa, yo estaba ahí, ¿verdad? Para mí eso le daba confianza, obviamente. Para mí eso era parte de darles la confianza. Sí. Solo que lo que uno se va dando cuenta en el camino es que si uno quiere crecer, no puedes hacerlo todo. No puedes hacerlo todo. Exacto. Cuesta mucho, sí. Y porque además eso es como el contacto directo con el cliente. Supongo que también el tema de la venta, inclusive las puedes cerrar ahí en esa conversación. Total. Y todo. Entonces, uy, ¿cómo suelto eso? Yo sentía que yo conocía a muchas de estas personas, bueno, a la fecha, ¿verdad? Sí. Como que conozco, sé que les gusta, qué talla recomendarles, la forma en la que las atiendo, ¿verdad? Es mi forma personal y es cierto que nadie lo va a hacer igual a vos, pero no significa que no lo pueden hacer y tener éxito, ¿verdad? En realizar la tarea. Entonces, eso fue como una de esas cosas que me costó mucho dejar ir y entender que tenía que ceder para crecer. Y ese ha sido en los últimos años uno de esos grandes retos, ¿verdad? De cómo delegar, cómo liderar equipos y no solo trabajar individualmente y bajo mi perspectiva de persona perfeccionista que soy, ¿verdad? Porque me cuesta mucho eso, como siento como que tengo una forma de hacer las cosas y quiero tratar de transmitir esa forma para que las otras personas lo hagan igual, pero nadie lo va a hacer igual y todo bien y hay que dejar ser y hay que dejar fluir porque si no crecemos. No creces y también no la vas a pasar bien, ¿verdad? O sea, porque definitivamente hay que aceptar que no lo vas a poder hacer todo y que las demás personas van a hacerlo a su forma y vos tratando de controlar eso, lo único que vas a perder es la paz y vas a hacer que el proceso no sea tan, ¿verdad? Como tan chiva en el, ok, estoy creciendo, qué cool, en vez de ver como la parte, digamos, como que no estoy yo encima de todo. ¿Y cómo ha sido como ese crecimiento para ustedes en todos tus negocios, verdad? ¿Cómo lo ves y qué sentís que ha sido clave en cada uno de ellos? Además de lo que nos estás compartiendo, ¿verdad? Como de todo el tema de hacer una estructura y de darle como esa confianza a las personas de lo que están creando. En el caso del roperito, por ejemplo, decías que desde que iniciaste sí tenías entonces un showroom, no fue como todo totalmente en línea. ¿Y en los otros? ¿En Prisma y en Retina? Sí. A ver, en Prisma son diferentes, pero... Sí, son diferentes, sí, en diferentes tiempos. Pero bueno, Prisma, por la modalidad de negocio, era una cosa que podíamos empezar sin tener una oficina, ¿verdad? Total. Remoto. Sí, total. Y así fue por bastante tiempo. Creo que fueron como 2 o 3 años que estuvimos como ahí remoto y hasta que se nos dio la oportunidad de tener una pequeñita oficina. Y fue como uno de esos momentos como de ¿qué hacemos? ¿Lo tomamos? ¿No lo tomamos? Porque en aquellos entonces ni siquiera hasta nos pagábamos un salario. Era como según los proyectos que iban saliendo, después cuando los terminábamos íbamos viendo cómo nos repartíamos. No era como que teníamos una estructura en ese sentido muy novatas al inicio, ¿verdad? Como de que nos faltaba un poco de esa estructura, pero cuando ya... esto es curioso porque sí, definitivamente tienen cosas en común, que cuando ya en Prisma decidimos tener una oficina y tener ese compromiso de que, ok, hay que pagar esto mes a mes y no hay vuelta atrás, ¿verdad? Es como, es un compromiso que hay que mantener y si lo agarramos, ¿verdad? Tenemos que ponerle. Entonces, cuando ya tomamos esa decisión, definitivamente como que entra un chip de, ok, hay que producir, ¿verdad? Y no hay opción de fracasar. Es como, hay que hacerlo. Entonces, las cosas se van dando porque creo como que te mete esa presioncita que a veces uno necesita, ¿verdad? Ese empujón para dar un poquito más. Porque a veces uno entra como en esa zona de confort. Sí. Y me pasó lo mismo con el roperito. Por mucho tiempo estuvimos en el showroom y por mucho tiempo yo decía, no, es que mi visión siempre fue ser online, ¿verdad? Y esto es el futuro, y el showroom igual como que poco a poco me fue demostrando que ya no daba abasto.
que en un diciembre esa tiendita, para que se den una idea, el showroom estaba en un garaje de un carro, o sea, en el espacio de un garaje de un carro, pequeñito, y eso era, ¿verdad? Pero ahí pagaban alquiler y todo. Es que el asunto es que mis papás, que tienen una empresa de producción de pantalones, alquilaban esa casa y en ese garaje, mami desde que llegó dijo, ay, aquí se vería bonito como tener una tiendita. Y después fue que nació la idea del roperito, entonces ahí terminó siendo el roperito. Y sí, en realidad, pues, la verdad, para ser muy honesta, ellos ni siquiera me cobraban alquiler. Entonces, claro, zona de confort de nuevo, ¿verdad? Pero de un pronto a otro, el showroom no, como te decía, no daba abasto. Ya se volvía que en diciembre será muy complicado, ¿verdad? Gracias a Dios el negocio estaba creciendo y uno veía el interés de la gente de llegar a la tienda y fue entonces cuando en el 2019 pues nace esta idea de, ok, ¿qué pasa si abrimos una tienda ya de verdad? Una tienda oficial, no un showroom, sino ya con todo lo que implica. Y fue una decisión ¿verdad? Como que yo quería, pero no quería. ¿Por qué no quería? Porque yo siempre veía a mis papás en este mundo de las tiendas, ¿verdad? Y ellos como tenían tienda en centro comercial, el horario de centro comercial es muy esclavizante, digamos, es muy pesado. Y más en temporadas como de Navidad y así. Entonces yo decía, no, es que yo no quiero estar como amarrada, que tengo que abrir de tal hora a tal hora y esclavizada a la tienda de domingo a domingo. En un lugar, en un espacio determinado. Entonces surge esta oportunidad del local en donde estamos actualmente, que tiene una excelente ubicación en plena calle principal de San Pedro. El negocio, el local, pues, curiosamente se prestaba súper bien para que los dos negocios, el de mi familia como el roperito también, estuvieran en el mismo lugar, en el mismo espacio. Entonces, como que las cosas se fueron dando y no teníamos la restricción de un horario, ¿verdad? Como de tener que abrir de domingo a domingo. Y simplemente fue como, ok, creo que esto es para nosotros, ¿verdad? Creo que este es el siguiente paso. Hagámoslo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con el horario? No, se mantiene igual, porque nuestro horario, desde que empezamos, es como horario de oficina, ¿verdad? Nosotros, hoy por hoy, abrimos de 10, cerramos a las 5:30, de lunes a sábados. ¿Y qué tienda abre en ese horario? ¿Verdad? Casi ninguna, o si ninguna, no sé. Pero yo lo que decía es como, bueno, es que también no podemos, o sea, yo no quiero hacer cosas que no sienta que cosas que se sientan forzadas, ¿verdad? Como el extender el horario y sentirme como que no estoy teniendo tiempo para mí. También porque quiero gente que trabaje y tenga como esa cierta flexibilidad, ¿verdad? No es lo mismo salir a las 7 de la noche o a las 8 que salir a las 5:30. Total. Entonces, yo sí estuve como muy clara, bueno, quiero mantener el horario y la realidad es que el cliente se acopla a eso. Evidentemente en Navidad y temporada, pues lo ampliamos un poco, ¿verdad? Y somos más flexibles, abrimos los domingos y así. Pero en general yo lo que quería era como tener un espacio público, una tienda, en un lugar comercial que no sintiera que me estaba quitando de mi espacio personal, de mi posibilidad de tener tiempo libre. ¿Por qué? Porque por más de que la tienda esté ahí abierta y yo no esté ahí, yo estoy ahí. En mi cabeza está en que la tienda no ha cerrado. Estás como en esa expectativa de, ok, ya cerramos. ¿Cuánto vendimos? ¿Todo bien? No pasó nada, ¿verdad? Como estás presente en que tu negocio está abierto. Y no es lo mismo cuando está
completamente cerrado a cuando sabes que está en función. Total. ¿Y qué dirías que ha sido como lo más retador? Porque obviamente tener varios negocios a la vez, me imagino que ha implicado muchas cosas para vos en cuanto a cómo enfocas tu energía en cada uno. Tal vez en ciertos momentos la enfocas más en uno, más en otro. ¿Cómo ha sido como para vos manejar todo eso y cómo lo has vivido? Uy, sí, ese es otro de esos grandes retos de los últimos tiempos. La verdad es que este año ha sido un año de mucho descubrimiento en ese sentido. A ver, yo cuando iniciamos con Retina, pues de involucrarse de lleno, ¿verdad? Como un bebé nuevo, ¿verdad? Y como con esa energía que uno tiene al inicio, ¿verdad? Que, ¿verdad? Vas por todo. Pero digamos, ¿qué fue lo que pasó? Yo de un pronto a otro me encontraba como con 7 bolas al aire y te empezás a frustrar, empezás a sentir que no sos suficiente, que no das abasto. Pues llega un momento, ¿verdad? En donde sí, yo tuve que tomar una decisión como, ok, ¿qué hago? Porque yo traté, digamos, por bastante tiempo como de manejar los 3 y creo que en cierta forma como que lo estaba logrando, ¿verdad? Lo estaba logrando manejar los 3 negocios al mismo tiempo, pero ¿qué pasó? Me dejé a mí misma de lado por completo. Yo ya no tenía tiempo para mí, yo ya no tenía tiempo para mi familia, para mis amigos, para mi esposo. ¿Qué pasó? Todo ese tiempo lo tenía que estar dedicando en el otro negocio. Entonces, también como que, ¿qué pasa? El propio cuerpo a veces te va dando señales de cosas y yo no quería como decir, no me quiero salir. Esto es un sueño que tengo y que mantengo vivo, pero ¿cómo hago, verdad? Y ahí es donde llega un punto, ¿verdad? En donde después de tratar mucho tiempo de estar maniobrando, tuve una conversación con mi socia y le dije, pues me siento así, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Y pues ahí está esa parte donde uno a veces tiene que recordarse que todo en la vida son negociaciones, ¿verdad? Todo son negociaciones y siempre hay formas de sacar las tareas teniendo conversaciones. Entonces, desde hace unos meses para acá he venido ejerciendo una posición diferente en cuanto a lo que es Retina y entonces ya no estoy tanto como en el día a día, ¿verdad? La parte administrativa, logística, todo ese día a día, ahora esa parte ya como que se la delegué completamente a mi socia, lo hacíamos en conjunto y ahora lo está haciendo ella, ¿verdad? Está como liderando esa parte y yo estoy más un poquito como desde la perspectiva como de decisiones importantes, como socia, ¿verdad? Y pues ha sido una forma en donde yo he podido, ¿verdad? Como hacer un poquito de tiempo para mí, que lo necesitaba, porque sí, pues la verdad que sí podía manejarlo, pero no estaba siendo como suficientemente feliz. Y yo nunca me había sentido así como en todos estos años de emprender. Me sentí como que me emboté. Sí, como que te abrumaste con ya demasiado. Sí, entonces hoy por hoy, pues estoy manejando los tanto Prisma como el roperito, ¿verdad? Y Retina desde una perspectiva un poquito más de tercera persona, digamos, y eso me ha funcionado pues bastante bien, ¿verdad? He reacomodado un poquito más mi vida en ese sentido y de nuevo, la bendición de poder tener una persona en la que confío, ¿verdad? Que sé que está encaminando la empresa en buenos pasos. A veces hay que pues ceder y pues para mí eso fue una de las decisiones más importantes que he tomado este año, que me costó muchísimo, pero que la verdad, pues a veces hay que sentarse y priorizar también. Y en ese momento priorizarte a vos también. Sí, priorizar lo que realmente es importante, lo que querés hacer de tus días, ¿verdad? Y ver cómo se puede lograr, ¿verdad? Entonces,
típico que para mí era como, ay, yo no quiero sentir que fracasé, ¿verdad? Ese sentimiento de fracaso o pensamiento de fracasé en esto, no, ¿verdad? Para todos es difícil, pero es tan normal. Y cuando cuando empezamos Retina, yo decía como, ok, ya me fue muy bien en mis primeros 2 negocios, ¿verdad? Esto nos tiene que ir, ya con toda la experiencia que uno tiene, esto nos tiene que ir súper bien. Y la verdad es que, pues sí, uno se topa con un montón de sorpresas en el camino de retos, ¿verdad? Y a fin de cuentas, resulta ser que la experiencia que agarraste en los otros 2 negocios no necesariamente fue suficiente. Eso te iba a preguntar también, porque que el hecho que hubieras podido tener como esa experiencia previa en 2 negocios iniciales, si les había funcionado como en Retina, o como es que son negocios tan distintos, y sentís como que, o sea, como que tal vez sí aplicaste ciertas cosas, o del todo sentiste que tuviste que aprender como un nuevo, digamos, modelo de negocio bastante diferente. ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo viviste? Tiene de los dos. Siento como que, claro, no es lo mismo empezar de cero, empezar ya en ese punto en el que estábamos, el nivel como también de seguridad de uno como profesional, por más de que no haya sido nuestra industria, pero ya la conocíamos porque trabajábamos con proveedores que hacían muebles. Entonces, sí, está muy relacionada en parte, sí. Ajá, es sí. En específico con Prisma. Exacto, sí está relacionado y tal vez de los retos más como importantes aquí es como, bueno, somos 2 mujeres metiéndonos en un gremio que es por lo general 99% hombres y lidiar con manejar una planilla de hombres que, ¿verdad? Que muchos no están acostumbrados a que sean jefas. Y encima nosotros tenemos una directora de proyectos que también es mujer. Entonces somos 3 mujeres liderando el negocio, ¿verdad? Como que eso fue una de esas cositas que definitivamente ha sido retador porque la brecha de género es importantísimo en este esquema de negocio. Y darse su lugar. Creo que si no hubiéramos tenido toda la experiencia que tenemos con Prisma, no hubiéramos logrado liderar a un equipo de hombres. ¿Por qué? Porque digo, sí, lo veíamos, o sea, fue un reto, sí, pero nosotras con toda la confianza del mundo, aún así, ¿verdad? Eso es lo que se hace, cuestionamos aquí, allá, y siempre como el hecho de, ok, nadie nos va a venir a decir aquí que porque usted tiene 20 años haciendo muebles, nosotros no vamos a ser las jefas, ¿verdad? Que se va a hacer a su forma y no como nosotros decimos que queremos el resultado final, ¿verdad? Porque muchos, eso es lo que pasaba, como, bueno, ya está listo, aquí está, es que así lo he hecho toda mi vida, está perfecto. No, vieras que este detalle no nos gusta cómo quedó, hay que revisarlo, hay que detallarlo, hay que volverlo a hacer. No, así me lo recibían a mí en mi otro trabajo. Pues aquí no, ¿verdad? Y tener esa valentía ¿verdad? De mantener tu posición y lidiar con estas situaciones, entre un montón de otras cosas, ¿verdad? Me imagino. Sí. Wow, es que sí se complementan bastante. Siento que son negocios que se complementan bastante. Supongo que también el tema de ya tener Prisma les ayudó un poquito a abrirse mercado en esa industria, ¿verdad? Como que tal vez, y no sé, si me corregís, como de, ok, si te diseño el espacio, también te puedo complementar con estos otros servicios. ¿O cómo lo viste, digamos, en cuanto a cuando lanzaron Prisma y tuvieron que empezar a vender, digamos, el servicio, a cuando lanzaron Retina? Digamos, como en cuanto a ¿cuánto les costó el empujón inicial de, ok, ya tengo como un poco de estabilidad económica y ya el negocio está como generando? A ver, sí, eso es curioso porque definitivamente cuando empezamos Retina, nuestra visión fue como que como tenemos que probar colaboradores con los que estamos experimentando, no queremos experimentar con clientes como fuera de Prisma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo primero que hicimos fue como nuestro showroom, ¿verdad? Ok, invirtamos en hacer nuestro showroom para ir probando la mano de obra y poquito a poco fuimos soltando que hagamos este proyecto de, ¿verdad? Proyectos directamente de clientes de Prisma. Entonces,
bastante tiempo, meses, Retina trabajó exclusivamente para Prisma, para proyectos de Prisma, hasta que llegó un momento en donde dijimos, ok, ya sentimos como que estamos encaminados, ¿verdad? Y también a veces es un negocio en donde cambia mucho el personal de mes a mes, entonces es difícil de medir, pero llegó un punto en donde ya encontramos cierta estabilidad y dijimos, ok, ofrezcamos nuestros servicios a el resto de los diseñadores, arquitectos, ingenieros y demás. Entonces hemos estado como en ese proceso, como de ir poco a poco incorporando ofreciendo nuestros servicios a los diferentes colegas, porque nuestra visión principal era esto, como que nuestros clientes fueran personas como en nuestra misma situación antes de tener Retina. Gente que está frustrada porque no tiene un proveedor de mobiliario que le cumpla, que le llegue al detalle, que sea, que le entregue proyectos de calidad, ¿verdad? Que tenga diseño de por medio. Entonces, digamos, ese es nuestro perfil, como gente en nuestra misma circunstancia, ¿verdad? De desesperación de con quién hago esto. Y por eso hemos ido teniendo un crecimiento no tan, ¿cómo se dice? No tan rápido como tal vez en un inicio esperábamos, ¿verdad? Porque también parte de nuestro compromiso son los tiempos de entrega. Entonces no podemos como tampoco tener un crecimiento desmedido al punto de que llegue como, bueno, sí, agarramos un montón de proyectos y no los pudimos entregar a tiempo porque no estamos todavía en el momento de, ¿verdad? De entregar, no sé, 20 proyectos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces hemos tenido que ir creciendo conforme vemos esa estabilidad, ¿verdad? En el equipo, en los procesos, en los protocolos, tantas cosas que resolver antes de tener, ¿verdad? Como un taller gigante. Entonces, decidimos como ir a poquitos en vez de agarrar una carrera y chocar contra pared en el momento en que de un pronto a otro no podamos entregar cosas. Sí, que al final te va a afectar también en tu negocio. Sí. Tal vez para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a otras personas que estén emprendiendo que vos sintás que les podría ahorrar algunos errores comunes, digamos, que tal vez desde tu experiencia te haya sucedido con tus otros, o sea, con cualquiera de tus negocios y que vos digas, ok, si alguien está empezando, de fijo, hagan esto o, ¿verdad? Esto háganlo diferente o así como... ¿Qué errores que vos has cometido podrías decirles, como avisarles para que no los cometan? Bueno, lo primero al iniciar, creo que es muy bueno tener una proyección de a dónde quieres llegar. Imaginarte realmente dónde quieres estar en X tiempo y trabajar acorde a ello. A ver qué pasa. Cuando uno empieza, pues, dependiendo de las circunstancias, pero no necesariamente uno tiene mucho capital, probablemente uno empiece solo, fue mi caso, ¿verdad? Como empezar como sin personas que trabajan con uno, es lo más normal. Pero llega un momento, ¿verdad? En donde sí es importante entender si para tu crecimiento hay que dar el paso de contratar personal. Y eso fue una de tal vez de las pocas cosas que tal vez me arrepiento en el proceso de no empezar a contratar personas antes. Tardé mucho como en dejar ir como ciertas de mis funciones, ¿verdad? Para que otras personas lo hicieran y que el negocio pudiera crecer. Fue como un momento en donde siento como que el negocio se estancó por muchos años y no crecía y no crecía y no crecía. Y yo decía, pero ¿por qué no estoy creciendo, verdad? Y es por eso, por a veces querer abarcarlo todo uno y no darse cuenta de que para cumplir tu visión tenés que pasar por esos pasos. Entonces, por eso digo, ¿verdad? Como que pongan una proyección de qué es realmente lo que quieren llegar a cumplir. Después, creo que en el proceso de cualquier persona que emprende hay tantos momentos de desilusión y de frustración,
¿verdad? Que es parte del proceso, pero yo lo que me mantiene a mí, ¿verdad? Como en esos momentos es buscar inspiración. A veces uno se siente muy embotado, ¿verdad? Y hay que buscar inspiración como en recursos, ¿verdad? Que son infinitos hoy por hoy. Con el internet es que es una cosa increíble. Por ejemplo, los podcasts para mí fue muchísima inspiración por mucho tiempo de llegar y escuchar testimonios o escuchar ideas de mercadeo, de creatividad, o sea, cosas que no necesariamente uno va a copiar, ¿verdad? Pero agarrás, te inspiran y lo tropicalizás. A mí siempre lo he visto así, como que, bueno, me inspiro y tropicalizo. ¿Cómo lo adapto a mi marca, a mi concepto? Y lo otro es que algo muy importante es crear una comunidad desde muy temprano en el negocio. Eso es una de esas cosas que creo que hoy por hoy son de esos grandes, de esas cosas que me generan muchísima satisfacción. Saber que detrás de la marca El Roperito, por ejemplo, existe una comunidad de chicas que conectan con lo que es la esencia de la marca, que están en sintonía con nosotros y eso te acompaña en el proceso. Es muy difícil de llegar ahí, muy difícil de llegar a ese punto en donde sentís que tenés tu tribu, ¿verdad? Son años. Yo siento que empecé a formar esta comunidad desde muy, muy en el inicio de la marca, pero fueron muchos años después cuando yo ya dije, existe, ¿verdad? Pero lo importante es saber que hay que crearla. Y entonces, ¿cómo eso va también de la mano como de qué es lo que aporta tu negocio o tu marca diferente? ¿Qué es lo que tiene diferente que no tienen los demás? ¿Qué es ese valor adicional? ¿Qué es ese efecto diferenciador que tenés, que no lo tienen los demás y que la gente te va a buscar porque conecta con eso? No hay que gustarle a todo mundo, ¿verdad? Eso es una de las cosas claves. No hay que querer gustarle a todo mundo, hay que encontrar como el nicho. Y cuando encontrás el nicho es mucho más fácil crear esta comunidad. Entonces creo que definitivamente esas son como 3 cositas, no sé si fueron 3, pero 3 cositas que considero claves para alguien que está empezando. Qué lindo, muchísimas gracias por compartirlo y demasiadas gracias por haber venido, por sacar el ratito, de verdad que me encantó todo lo que nos compartiste. Me gustaría que les contés dónde te pueden encontrar. Sí, claro. Bueno, El Roperito, estamos ubicadas en San Pedro, sobre la calle principal, entre Repostería Samar y El Más por Menos. Ahí está nuestro local comercial y están bienvenidas a visitarnos cuando gusten. Es un mundo lleno de color, empatía, mucha vibra femenina. Realmente, pues, nos encanta como proyectar momentos positivos y alegría. Eso es parte como de nuestra esencia. Así que para todas las que aman como los colores y toda esta vibra positiva, pues ahí las esperamos. Ahí es su lugar. Y nos pueden encontrar como en Instagram y en Facebook como El Roperito CR y en nuestro e-commerce que es elroperito.com. Ahí pueden hacer sus compras en línea 24/7. Y por el otro lado está Prisma Interiorismo, que pueden encontrarlo como en Instagram como prisma.interiorismo. Y Retina, que es el taller de mobiliario, es Retina Designer de Workshop, de Designers, pero bueno, Retina Designers Workshop. Y también estamos en Instagram y en Facebook. Buenísimo. Muchísimas gracias, Anis, de verdad, por haber venido. A mí también, si nunca me habían conocido, me conocieron por tu comunidad. Me pueden encontrar en redes sociales como MJO Legal. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Este es un podcast de Fepso Producciones.